Buenas noches, este es el diácono Santiago Rosado de la iglesia de San Sebastián en San Agustín, Florida. Esta noche vamos entonces a continuar con nuestro estudio sobre el Evangelio según San Lucas. La semana pasada tuvimos una introducción. Vamos entonces, antes de comenzar nuestra clase, vamos a hacer entonces la oración para antes de leer la Sagrada Escritura. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Señor Jesús, abre mis ojos y mis oídos a tu palabra, que lea y escuche yo tu voz y medite tus enseñanzas. Despierta mi alma y mi inteligencia para que tu palabra penetre en mi corazón y pueda yo saborearla y comprenderla. Dame una gran fe en ti para que tus palabras sean para mí otras tantas luces que me guíen hacia ti por el camino de la justicia y la verdad. Habla, Señor, que yo te escucho y deseo poner en práctica tu doctrina, porque tus palabras son para mí vida, gozo, paz y felicidad. Háblame, Señor, tú eres mi Señor y mi Maestro, y no escucharé a nadie sino a ti. Amén. Bueno, vamos entonces a comenzar con el prólogo. Vamos a leer los versículos del 1 al 4, que dicen así: puesto que muchos han intentado narrar ordenadamente las cosas que se han verificado entre nosotros, tal como nos las han transmitido los que desde el principio fueron testigos oculares y servidores de la palabra, he decidido yo también, después de haber investigado diligentemente todo desde los orígenes, escribírtelo por su orden, ilustre Teófilo, para que conozcas la solidez de las enseñanzas que has recibido. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Fíjense, como podemos observar en este prólogo, los acontecimientos y enseñanzas de la vida de Jesús se los transmiten por la tradición de la comunidad cristiana. Esto tenemos que, un punto importante, porque muchas personas no le dan la importancia a la tradición con T mayúscula, de la iglesia, ¿verdad? Y pues muchos de nuestros hermanos separados pues solamente creen en la Sagrada Escritura, y las Sagradas Escrituras salieron de la iglesia, salieron de la tradición oral de la iglesia. O sea, toda la enseñanza que Jesucristo le dio a sus discípulos y ellos se lo pasaron a sus discípulos, pues eso no todo está escrito en la Sagrada Escritura. Y como vemos aquí, Lucas dice claramente que él está narrando ordenadamente cosas que se han verificado entre nosotros, tal como nos han transmitido los que del principio fueron testigos oculares y servidores de la palabra. O sea que él recopiló parte de esa tradición, de esas enseñanzas orales, y las plasmó en este evangelio que vamos a estudiar. Y como habíamos dicho anteriormente, no solamente el Evangelio según San Lucas, sino también los Hechos de Apóstoles, que originalmente era todo un libro, ¿verdad? Y luego en el segundo siglo, pues la iglesia decidió dividirlo para que su estudio fuera más fácil, ¿verdad? Y uno sobre la vida de Jesucristo y el otro sobre la vida de la comunidad cristiana del principio. Lucas expresa el cuidado con quien ha investigado la generación de Dios y la preocupación por transmitirla fielmente. O sea que él, como habíamos ya hablado la semana pasada, era médico, era una persona estudiosa, y pues quería entonces recopilar todo esto lo más fidedignamente posible. Como tenemos que tener claro, los evangelios no son una biografía de Jesucristo, sino que es una recopila las enseñanzas de Jesucristo y lo que el mensaje que él nos vino a traer a nosotros. Hay que ver su obra no como algo histórico, ¿verdad? Como un hecho que ha pasado, sino como una catequesis que ayuda a crecer en la fe. Como habíamos hablado anteriormente, los diferentes evangelios pues tienen diferentes enfoques.
Y el enfoque de Lucas es el enfoque de catecismo, de catequesis, de enseñarnos, ¿verdad? Sobre la enseñanza, la vida de nuestro Señor Jesucristo. Y después de este prólogo, el cual verdaderamente sabemos que ha sido influenciado la escritura de Lucas por cómo escribían los antiguos eruditos y poetas, ¿verdad? Por lo tanto, pues él empezó como en aquella época empezaban las obras sobre los dioses o héroes, con un prólogo diciendo por qué estaban escribiendo la obra y para qué se estaba escribiendo, ¿verdad? Y como un punto que quiero, antes de pasar al siguiente pasaje, es que se dedicó a Teófilo, ¿verdad? Como habíamos dicho anteriormente en la clase anterior, pues se cree que Teófilo era una persona educada y que verdaderamente pues lo más probable le ayudaba a la comunidad cristiana, y entonces él le está escribiendo esto como en agradecimiento a él, ¿verdad? Pero también hay otra interpretación en la cual se ve a Teófilo no como una persona específica, sino como a todo aquel que ama a Dios, ¿verdad? Porque el nombre de Teófilo, como habíamos dicho anteriormente, Teo es de Dios y Filo es que ama a Dios, ¿verdad? Un amigo de Dios. Por lo tanto, está escrito a todas aquellas personas que tienen el corazón abierto para recibir la enseñanza de nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Por lo tanto, pues ese es otro punto importante para ver este evangelio como un evangelio de catequesis, que está escrito para todo el mundo, no a diferencia, por ejemplo, de Mateo, que fue escrito más bien para los hebreos, ¿verdad? Los judíos. Por eso vemos que el evangelio de Mateo, como hemos dicho anteriormente, tiene tantas citas del Antiguo Testamento para correlacionar y dar a demostrar que Jesucristo es el que vino a traer a su culminación y que vino a verdaderamente a hacer ciertas todas las profecías que están en el Antiguo Testamento. Lucas pues no hace esto porque su audiencia es más de los gentiles, ¿verdad? Y para todo el mundo, no solamente gentiles sino también hebreos. Ahora, vamos entonces a pasar al próximo pasaje, que es del versículo 5 al versículo 25. Vamos a leerlo todo en su totalidad para tener una idea y después entonces vamos a discutir sus diferentes partes. Dice: hubo en los días de Herodes, rey de Judea, un sacerdote llamado Zacarías, del grupo de Abías, casado con una mujer descendiente de Aarón, que se llamaba Isabel. Los dos eran justos ante Dios y cumplían fielmente todos los mandamientos y preceptos del Señor. No tenían hijos, porque Isabel era estéril, y los dos de avanzada edad. En cierta ocasión, mientras oficiaba delante de Dios, en el grupo de su turno, le tocó en suerte, según el uso del servicio sacerdotal, entrar en el santuario del Señor para quemar el incienso. Toda la multitud de fieles estaba fuera en oración a la hora del incienso. Se le apareció el ángel del Señor, de pie a la derecha del altar del incienso. Al verlo, Zacarías se sobresaltó y el temor se apoderó de él. El ángel le dijo: no temas, Zacarías, porque tu petición ha sido escuchada. Isabel, tu mujer, te dará un hijo, a quien pondrás por nombre Juan. Te llenará de gozo y alegría, y muchos se alegrarán de su nacimiento, porque será grande ante el Señor. No beberá vino ni licor, estará lleno de Espíritu Santo, ya desde el seno de su madre. Convertirá al Señor su Dios a muchos de los hijos de Israel, e irá delante de él con el espíritu y el poder de Elías, para que los corazones de los padres se vuelvan a los hijos, y los rebeldes a la prudencia de los justos, para preparar al Señor un pueblo bien dispuesto. Zacarías preguntó al ángel: ¿en qué lo conoceré? Porque yo soy viejo y mi mujer de avanzada edad.
El ángel le respondió: yo soy Gabriel, el que está al servicio de Dios, y he sido enviado para hablarte y anunciarte esta buena noticia. Mira, por no haber creído mis palabras, que se cumplirán a su tiempo, vas a quedar mudo, y no podrás hablar hasta el día que sucedan estas cosas. La gente que estaba esperando a Zacarías se extrañaba de que demorara tanto en el santuario. Cuando salió, no podía hablarles, y comprendieron que había tenido una visión en el santuario. Les hablaba por señas y permaneció mudo. Una vez cumplidos los días de su servicio, volvió a su casa. Días después concibió su mujer Isabel y estuvo durante 5 meses recluida. Entre tanto pensaba: el Señor ha hecho esto por mí, cuando ha tenido a bien quitar mi oprobio entre la gente. Palabra de Dios. Fíjense que el anuncio del nacimiento de Juan el Bautista por el ángel Gabriel está construido en una forma concéntrica, ¿verdad? En 5 diferentes partes. Vamos a ver esas partes. La primera parte es de los versículos 5 al 7. Y ahí nos va a presentar a quienes, a los personajes, a Zacarías e Isabel, ¿verdad? Luego, la segunda parte, de los versículos 8 al 10, es el marco litúrgico que sirve de trasfondo a la acción de Zacarías, ¿verdad? Que es el templo. Por cierto, si ustedes saben los diferentes símbolos de los diferentes evangelistas, ¿verdad? Como Juan el águila, como Mateo el hombre o el ángel, Marcos el león, ¿verdad? Y Lucas es el buey, ¿verdad? O toro. Y la razón de que es el símbolo de Lucas es porque su evangelio empieza ¿en dónde? En el templo. ¿Y qué era lo que se hacía en el templo? Sacrificios de animales a Dios. Por tanto, el símbolo de Lucas es el buey, ¿verdad? Ustedes pues se acuerdan de los demás símbolos que hemos discutido anteriormente, ¿verdad? Pero se lo voy a recordar: Marcos, el león, porque el evangelio empezó en el desierto, ¿verdad? Y el león era la fiera, el animal más grande en el desierto, ¿verdad? Mateo, el hombre. ¿Por qué? Porque el evangelio de Mateo comienza con ¿qué? Con la genealogía de Jesús, ¿verdad? Desde Abraham hasta Jesús, que como habíamos dicho anteriormente, Mateo empieza de Abraham porque pues está escribiendo a los judíos y quieren ver enseñarle que Jesús es descendiente de Abraham, que es el padre, ¿verdad? De la fe, a diferencia de Lucas, que su genealogía empieza desde Jesús hacia atrás, hacia Adán, porque él quiere demostrar que Jesús, ¿verdad? Vino para toda la humanidad, que Adán es el padre de toda la humanidad. Y entonces el símbolo de Juan, que es el águila, que se dice que el evangelio de Juan es un evangelio obviamente diferente a los sinópticos y un vocabulario mucho más sofisticado, y las ideas son, por ejemplo, él empieza su evangelio no como Marcos, que empieza ya Jesús de adulto, no como Lucas y Marcos, que empiezan de Jesús de niño, y Lucas, que lo empieza todavía antes de Jesús, empieza con Zacarías e Isabel, ¿verdad? Y el anuncio de Juan el Bautista. Pero Juan lo empieza desde el principio de los tiempos, ¿verdad? Desde cuando empieza, que dice que la palabra estaba con Dios, ¿verdad? Y todo se hizo a través de la palabra. Por lo tanto, él no se queda en la tierra, él se va al universo, del principio de la creación, antes de la creación. Por lo tanto, esos son los símbolos de su significado, ¿verdad? Pues por lo tanto, el trasfondo de Zacarías es el templo. Luego, los versículos 11 al 20 es el centro de esta estructura concéntrica, ¿verdad? Y se caracteriza literalmente por el diálogo que tiene lugar en el interior del templo. El ángel, la anunciación
del nacimiento de Juan y las dudas de Zacarías, ¿verdad? Luego tenemos el cuarto sección, que es del versículo 21 al 23. Zacarías se vuelve a encontrar con el pueblo después regresa a su casa, ¿verdad? Por lo tanto, fíjense cómo entonces este es el reflejo del 2, donde el marco litúrgico, que es el templo, es la acción de Zacarías. Esta todavía es la acción de Zacarías, donde se encuentra con el pueblo, ¿verdad? Y después la última parte, que es la concepción de Juan el Bautista, pone fin a la humillación de su madre, ¿verdad? Y entonces aquí vuelve otra vez a los personajes. Juan, Zacarías, Elizabeth, Zacarías y Juan, en este caso. Por lo tanto, esa es la estructura de esta sección, nada más, del versículo 5 al 25. Vamos entonces a comenzar con la primera sección, en los versículos 5 al 7. Fíjense que el primer personaje que nos habla es de Herodes, ¿verdad? Donde nos dice claramente: hubo en los días de Herodes, rey de Judea, ¿verdad? Ese es el primer personaje que nos da. Como sabemos, hubo diferentes Herodes, pero este fue el primero, este fue el grande. Se le llama el grande porque él construyó, tuvo muchas empresas de construcción. Él construyó el nuevo templo, ¿verdad? El segundo templo, que fue destruido en el 587, después construyeron algo parecido, pero verdaderamente el templo donde Jesucristo se desenvolvió, ese fue construido por Herodes, ¿verdad? Y Herodes lo hizo no porque fuera un hombre religioso ni un hombre bueno, al contrario, no era nada de bueno. Mató a sus hijos, mató a su esposa, todo aquel que él creyera que podía sacarlo del trono, él lo mataba, ¿verdad? Pero Herodes construyó el templo para congraciarse con los judíos. ¿Por qué? Porque él no era judío, él era idumeo. Idumeo es de esta área, de Idumea. Por lo tanto, él era un extranjero a la vista del pueblo judío. Por lo tanto, para congraciarse con ellos, construyó el templo, ¿verdad? También construyó lo que se llama la ciudad de Cesarea Marítima, donde todavía uno puede ir a ver, y construyó un puerto inmenso con un rompeolas, y la ciudad en sus tiempos muy bonita. Todavía uno puede ir y ver las estructuras que quedan, ¿verdad? De esa área, y ver lo mucho que tuvieron que hacer. Y le llamó Cesarea. ¿Por qué? Porque quería congraciarse ¿con quién? Con César, ¿verdad? Por lo tanto, también él construyó, rehabilitó y agrandó Masada, la gran fortaleza que fue utilizada por la última defensa de los judíos en la guerra contra los romanos. Y también construyó otras fortalezas. Por lo tanto, Herodes el Grande él fue el último de los reyes asmodeos, ¿verdad? Vamos a hablar un poquito de los asmodeos un poquito más adelante. Pero su reino en aquel entonces incluía Idumea, Judea, Samaria, Galilea y esta parte acá cerca de lo que se llama hoy en día los Golden Heights, que es Siria, ¿verdad? Pues todo eso, y Perea también, o sea, todo eso era el reino de Herodes, ¿verdad? Después, cuando él murió, pues entonces eso fue dividido por los romanos, y entonces empezaron los tetrarcas, como habíamos explicado anterior. Todo esto se dividió en 4 regiones y se le dio a diferentes personalidades. Con el prefecto romano que estaba sobre todo ellos, ¿verdad? Que ya en esta época, pues ya los romanos pues habían conquistado básicamente toda esta área, era parte del Imperio Romano. El otro personaje, Zacarías, cuyo nombre significa Yahvé ha recordado. Ese es lo que significa Zacarías. Él pertenecía a la clase sacerdotal de Abías, que contaba de 800 sacerdotes, ¿verdad? Y esos sacerdotes, había una rotación donde ellos tomaban cuidado del templo
hacían los sacrificios y entonces se recluían. Tenían que irse de su casa y estar por una temporada sirviendo en el templo. Y después cuando ya acababan venía otro grupo, ¿verdad? Y él por eso en este relato estaba durante su rotación y salió a suerte que él fuera a hacer el sacrificio, la ofrenda del incienso. Isabel es el otro personaje, ¿verdad? Ella forma parte de esta serie de mujeres que eran estériles, tan famosas en la Biblia, pero a las que Dios le abrió el seno materno, ¿verdad? Tenemos, por ejemplo, en Génesis 29, ¿verdad? Sara, la esposa de Abraham, ¿verdad? Tenemos en el libro de Samuel a la mamá de Samuel, ¿verdad? Que también era estéril y fue al templo y el sumo sacerdote creía que ella estaba bojacha porque estaba llorando y balbuceando, ¿verdad? Tenemos también, aquí tenemos a Sara, la mamá de Isaac, tenemos a Raquel, la mamá de José y Benjamín, tenemos la mujer de Manoah, que es la madre de Sansón, no se sabe el nombre, pero se dice el nombre del esposo, que Sansón era uno de los jueces, uno de los más famosos, ¿verdad? Porque tenía la fuerza tan grande que mató a 1000 filisteos con una quijada de bufo, ¿verdad? Y vamos a hablar un poquito más adelante de él. Y Ana, la madre de Samuel, ¿verdad? Todo eso, mujeres del Antiguo Testamento que eran estériles y Dios las bendijo después con hijos, ¿verdad? El primer profeta, el juez más famoso de Israel, la madre de José y Benjamín, ¿verdad? José, que salvó a su pueblo al ser vendido por su hermano y entonces convertirse en el segundo al mando de Egipto cuando vino la hambruna, ¿verdad? Y Isaac, obviamente, pues, el padre de todos de las 12 hermanos que eran los 12 tribus de Israel, ¿verdad? Ahora vamos a ver la segunda sección de esta parte, que es el marco litúrgico de los versículos 8 al 10. A diferencia de los sacrificios, ¿verdad?, que se hacían en el templo, se dice que se podía oler el templo mucho antes de uno verlo, porque mataban tantos animales que el olor a sangre y carne quemada, ¿verdad? A diferencia de los sacrificios que se ofrecían en el altar situado fuera del edificio del templo, la ofrenda del incienso se hacía en el interior del santuario, como vemos aquí, ¿verdad? Para la composición de esta escena, Lucas recurre a dos géneros literarios conocidos en el Antiguo Testamento: el anuncio del nacimiento de un niño, que lo hemos visto antes en el Génesis, ¿verdad?, y los relatos de vocación, como la vocación de Moisés, como la vocación de Jeremías, ¿verdad? Y entonces él trae a colación esos dos temas, esos dos géneros literarios bastante comunes en el Antiguo Testamento. Después, en la tercera parte, que es del versículo 11 al 20, vemos que en estos dos esquemas están íntimamente ligados, de manera que el anuncio del nacimiento es el primer paso hacia la narración del llamamiento, de la vocación de Juan, ¿verdad? La aparición del ángel está presentada según el estilo de las apariciones en el Antiguo Testamento. Los ángeles son mensajeros de Dios y comunican las decisiones de Dios a nosotros, a los seres humanos, ¿verdad? Los seres humanos quedan sobrecogidos de temor cuando se encuentran lo divino, ¿verdad? Como le pasó a Moisés, ¿verdad?, en la zarza ardiente, como le pasó a Abraham, a Isaías, cuando se le subió al cielo, que dijo: yo soy un hombre de labios impuros, y se sobrecogió ante ver al trono y los ángeles, ¿verdad? Zacarías, como vemos aquí en este pasaje de Lucas, lo mismo le pasó al profeta Daniel, que se sintió atemorizado por la aparición del ángel Gabriel. Eso lo vemos en Daniel 10,
capítulo 10. Y esto es algo que ese temor no debe confundirse con el miedo. Más bien expresa la convicción de que el hombre no puede soportar la magnificencia de Dios. Claro está, los ángeles son seres espirituales, ¿verdad? Pero sin embargo, pues son, como lo describe por ejemplo Isaías, los serafines tenían 6 alas, ¿verdad? 2 para cubrirse, 2 pares para cubrirse y un par para volar, ¿verdad? Y otras descripciones, sobre todo en Ezequiel, dice que algunos de ellos tienen ojos por todas partes de su cuerpo. Entonces, te imagínese un ser que viene con 6 alas y cubierto de ojos. Digo, ¿verdad? Es una visión que uno tiene que imaginársela, ¿verdad? Que uno se atemoriza, ¿verdad? Por lo tanto, pues, es casi siempre, en todas las apariciones de los ángeles, la reacción del ser humano es atemorizarse, ¿verdad? Por eso casi siempre, siempre los ángeles empiezan con no temas, ¿verdad? Eso es lo primero que dicen, no temas, no tengas miedo, no te voy a hacer nada, básicamente, ¿verdad? Para que entonces la persona pueda escuchar el mensaje que él le trae. Porque ángel no es el nombre de estos seres, ángeles es el nombre de su oficio. Ángeles significa mensajero. Por tanto, ellos son mensajeros. No sabemos todos los nombres de los ángeles, pero sabemos, por ejemplo, el ángel Gabriel, ¿verdad? Así como sabemos el ángel Miguel y el ángel Rafael, ¿verdad? Pero ángeles es el oficio de ellos, de mensajero. Por lo tanto, la frase no tema es la palabra que le da, reconforta, ¿verdad? Que Dios o el mensajero celestial dirigen a los seres humanos, como digamos anteriormente. El nombre de Juan significa Yahvé es misericordioso. Eso es lo que significa el nombre de Juan. Y a Juan se le describe con 3 características. El ángel dice, él será grande ante el Señor, ¿verdad? O sea que de esta manera se describe su obra profética. Como sabemos, Samuel fue el primer profeta del Antiguo Testamento y Juan es el último profeta del Antiguo Testamento. Juan es donde es la bisagra entre el Antiguo y el Nuevo Testamento. El último profeta del Antiguo Testamento, pero es el que viene a allanar el camino. Es la voz que grita en el desierto, ¿verdad? Que el Señor viene, ¿verdad? Por lo tanto, será grande ante el Señor. Eso es describiendo su obra profética que va a tener. Y también dice que no beberá vino ni bebida embriagante. O sea, que no se podía beber vino ni nada de eso, ¿verdad? Estas palabras se inspiran en varios textos del Antiguo Testamento, especialmente en el estatuto del Nazir, o persona consagrada a Dios que vemos en el libro de los Números. Cuando un hombre se consagraba a Dios, ¿verdad? Le decían que era Nazir. Entonces los Nazir no se recortaban el pelo, se lo dejaban crecer y tampoco tomaban ningún tipo de licor. Eso podía ser por un tiempo designado, limitado, o podía ser toda su vida. Uno de los Nazir más famosos fue Sansón, ¿verdad? Tenía el pelo, no se lo recortaba, y ahí era que estaba su fuerza, ¿verdad? Y por eso Dalila pues logró convencerlo hasta que él le dijo el secreto, y ahí entonces cuando le afeitaron la cabeza quedó débil, ¿verdad? Y ahí entonces lo capturaron los filisteos. O sea que eso es lo que un Nazir simboliza, ¿verdad? Significa. Y eso se describe en este libro de los Números. También nos dice de Juan que él estará lleno del Espíritu Santo ya desde el vientre de su madre. O sea que ya el ángel está diciendo qué es lo que va a pasar, porque como sabemos, ¿quién le lleva el Espíritu Santo a Isabel y a Juan? La Virgen María, ¿verdad? Y Jesucristo con ella, ¿verdad? Y como vamos a ir más adelante, dice que el niño saltó de gozo en el vientre de Isabel cuando oyó la voz de la Virgen.
del saludo de la Virgen, ¿verdad? Por lo tanto, usualmente los profetas recibían el Espíritu Santo cuando se les daba la tarea de ser profeta, ¿verdad? Como a Isaías, como a Jeremías, como a Samuel, lo ungían y entonces ahí se llenaban del Espíritu Santo, ¿verdad? Pero Juan es diferente. Desde antes de nacer ya el Espíritu Santo estará en él, ¿verdad? Y eso fue a través de nuestra Virgen Santísima, que fue el canal por el cual el Espíritu Santo llegó a Juan y a Isabel, ¿verdad? Ahora, en los versículos 16 y 17 se describe la obra de Juan en relación con las palabras del profeta Malaquías, ¿verdad? En Malaquías, en los capítulos 2 y 3 de Malaquías, este es el paralelo de Lucas 1:16. Fíjense, Lucas 1:16 dice: convertirá al Señor su Dios a muchos de los hijos de Israel, ¿verdad? Y eso es lo que nos dice Malaquías en estos capítulos, que el que viene antes del Mesías va a convertir a muchas personas en Israel. Según Malaquías, la vuelta de Elías debía preceder y preparar la era mesiánica, ¿verdad? Por lo tanto, Juan el Bautista será el Elías que ha de venir, como nos dice Mateo en el capítulo 17 y Lucas en el capítulo 9, que vamos a estudiar eventualmente. Como sabemos, Elías es el prototipo, el que representa a todos los profetas, ¿verdad? El profeta que verdaderamente se acuerdan de el pasaje cuando él convirtió otra vez a los israelitas que estaban cayeron en idolatría con el dios Baal, y entonces hizo aquel famoso competencia entre los sacerdotes de Baal y él, y les dijo: vamos a hacer un sacrificio, vamos a poner un altar sin nada de fuego y vamos a rezar a nuestro Dios, y el que envíe fuego a ese altar es el Dios verdadero. Y los sacerdotes de Baal estuvieron todo el día ahí gritando y orando y nada pasó. Y cuando Elías vino y echó agua sobre el animal que había sacrificado y llenó una zanja con agua alrededor de tanta agua que echó y le rogó a Dios, vino fuego. Y ahí entonces después le dijo al pueblo de Israel: ahora que ustedes saben que el Dios que quién, agarren a todos esos sacerdotes, eran 450, y los llevó al río y los despachó. Y así el pueblo de Israel volvió otra vez a adorar al Dios verdadero, ¿verdad? Y después de eso, no conforme con eso, pues tantos otros milagros, y es la única otra persona, ¿verdad?, en el Antiguo Testamento, que el Antiguo Testamento dice que fue llevado al cielo sin morir, ¿verdad? Que vino una carroza de fuego y se lo llevó. Y ahí entonces está él dejando su manto a Eliseo, a su discípulo, ¿verdad? Que entonces el que va a seguir con su tarea de profeta. Y el otro es, como ustedes ya lo saben, es Enoc en Génesis, donde dice que él caminaba en la presencia de Dios y Dios lo amó tanto que se lo llevó. O sea que Enoc y Elías son las únicas dos personas en el Antiguo Testamento que fueron al cielo sin morir. En el Nuevo Testamento solamente tenemos aquí a la Virgen María, ¿verdad?, que subió al cielo y no murió. Por lo tanto, pues, fíjense que Juan el Bautista es el nuevo Elías. Él tiene el espíritu de Elías en él, ¿verdad? Y eso es lo que el profeta Malaquías nos dice en esos pasajes. En la interpretación del Evangelio, Juan es Elías que había de venir, ¿verdad?, como habíamos dicho. Ahora, la objeción de Zacarías, que vemos en el versículo 18, cuando él dice, Zacarías preguntó al ángel: ¿en qué lo conoceré?
porque yo soy viejo y mi mujer de avanzada edad. Pues esa objeción corresponde formalmente al esquema de algunas narraciones de vocación en el Antiguo Testamento. Como sabemos, hay muchas personas, así como ustedes comprenderán, porque nosotros también, cuando nuestro Señor nos llama a hacer cosas, le ponemos 1001 excusas para no hacerlo. O sea, eso nos cae a nosotros como un sallo perfecto, ¿verdad? Muchas personas, como dice Zacarías, ¿cómo puedo estar seguro de esto? ¿Verdad? Porque yo soy viejo y mi mujer ya avanzada. De forma parecida a Moisés, cuando estaba en la presencia de Dios, en la zarza ardiente, que le dijo, yo te voy a enviar a ti para que libere a mi pueblo Israel. Le dijo, pero yo no sé hablar, parece que era gago, y ¿cómo yo voy a decir eso, verdad? Yo no puedo. Y entonces Dios le dijo, no, a eso tiene a tu hermano Aarón, él hablará por ti. Yo te daré a ti mi mensaje y Aarón será el que será tu voz, ¿verdad? Y ahí Moisés no pudo decir más nada, ¿verdad? Gedeón, que si van a la misa diaria, antes de ayer, ayer se leyó sobre la historia de Gedeón, alguien que, uno de los jueces, ¿verdad? Como el libro de los jueces, como ustedes saben, es un ciclo en el cual el pueblo de Israel cae en idolatría, se aleja de Dios, y entonces al alejarse de Dios, pues entonces son presas de sus enemigos, ¿verdad? Entonces los enemigos vienen y los abusan de ellos, los cogen prisioneros, les ponen tributo, todo eso. Entonces, hasta que entonces ellos recapacitan y dicen, ay Dios mío, ayúdame, ¿verdad? Entonces Dios le manda ¿qué? Un juez, alguien que los va a liberar. Y este juez los libera y después de eso pues vuelven en el camino hasta que usualmente el juez muere y entonces vuelven otra vez a caer en idolatría. Y eso, todo el libro de jueces es diferente historia. Ahí tenemos la historia de Débora, que es una jueza, ¿verdad? Que guerrera. Tenemos de Sansón, el juez mejor conocido. Y Gedeón, pues es alguien que nos enseña mucho porque el ángel del Señor viene y le dice, no temas, ¿verdad? La paz esté contigo, guerrero valiente. Y él le dice, óyeme, pero si tú eres el ángel del Señor, ¿por qué nosotros estamos como estamos? Tú se supone que nos ayudes. A nosotros nos dijeron que tú sacaste de Egipto ahí, no quedó pelearle con cabeza en el ejército egipcio, ¿verdad? Y tú trajiste, ¿y qué pasa ahora? ¿Por qué no ha abandonado? Así le soltó o sea que el ángel vino así y él le soltó esa, ¿verdad? Y entonces pues como es una manera que nos enseña que en nuestra oración nosotros también debemos ser directos con Dios y decirle lo que nosotros pensamos, ¿verdad? Porque no podemos ser hipócritas en no todo puede ser, ay, Dios mío, que tú eres tan grande y tan bueno y esto y lo otro, y sí, eso es bueno hacerlo, pero cuando hay algo que realmente uno tiene que discutirlo como uno discute con alguien que uno quiere. Ustedes saben que no hay pelo en la lengua muchas veces cuando la esposa le habla al marido o el marido le habla a la esposa, ¿verdad? O uno le habla a los hijos, pues ¿por qué? Porque los queremos. Pues así de esa misma manera debemos de hablarle a Dios cuando ese sea el caso. Pues Gedeón le habló así al ángel del Señor, ¿verdad? Y le pidió pruebas, ¿verdad? Y el ángel le dio pruebas. Es muy interesante la historia de Gedeón. Después tuvo 70 hijos. Bueno, pero lo voy a dejar ahí para picarle la curiosidad, ¿verdad? Eso lo encuentran en Jueces. Por lo tanto, vemos que en muchos de los Gedeón básicamente le dijo al ángel, ¿cómo yo puedo ayudar si mi clan es el más pequeño de todo Israel y yo soy el último hijo de mi padre? Como quien dice, yo soy un don nadie. Pero como vemos, Dios siempre escoge a los más jóvenes, a los más débiles, aquellos que son, que la sociedad no los ve como que puedan hacer algo. ¿Por qué? Porque de esa manera vemos que no es la inteligencia, la fortaleza o la astucia de la persona que logra lo que Dios quiere, sino es el poder de Dios, ¿verdad? Siempre escoge a un instrumento que nadie se imagina. Como ven, al rey David era el hijo más pequeño
El padre ni pensó presentárselo a Samuel, sino que lo mandó a cuidar las ovejas. Y cuando Samuel le preguntó, ¿y no tienen más hijos? Porque encontró que ninguno de ellos eran el que Dios había elegido. Y dijo, sí, el más pequeño está, pues tráelo. Y cuando lo vio, dijo, este es el que es, ¿verdad? Y así por el estilo, eso es algo que se encuentra en una enseñanza muy importante para nosotros. Bueno, solo en este momento, ¿verdad? Cuando Zacarías duda, solo en este momento el ángel revela su identidad. Gabriel, y dice, yo soy el ángel Gabriel, ¿verdad? Y Gabriel significa, uno de lo que significa el varón de Dios, ¿verdad? Y él aparece también en el libro de Daniel, el arcángel San Gabriel. En la literatura apocalíptica se le llama el arcángel, junto con Miguel, que también está en el libro de Daniel, y Rafael en el libro de Tobías, ¿verdad? Y estos son los tres. Tenemos aquí a Gabriel con la imagen de la Virgen y del Niño, porque él fue también el que anuncia a la Virgen María. Tenemos a San Miguel, que es el jefe de las huestes celestiales, el que dejó al demonio. Tenemos aquí la balanza, ¿verdad? Y tenemos aquí a Rafael, que es el ángel de sanación, ¿verdad? Tenemos aquí el pescado, que se lee en la historia del libro de Tobías, fue el que él instruyó cómo capturar el pez a Tobías, y después con ese pez le sacaron el hígado, le sacaron la hiel, y con eso entonces curaron eventualmente la ceguera del papá, y ayudó también a que cuando quemaron el hígado en la noche de boda de él, eso ahuyentó el demonio que había matado 7 esposos con la que él se casó. Es otro, léanselo, muy interesante. La historia del Antiguo Testamento, muy interesante. Y Tobías, eso se lee de una sentada. Un libro chiquito, una historia muy buena, muy edificante. La oración que hace Tobías en su noche de boda se utiliza frecuentemente como una de las lecturas cuando dos personas se casan, en la liturgia, ¿verdad? También el ángel Gabriel se ve en la liturgia apócrifa. La liturgia apócrifa menciona también a otros ángeles. Pues sabemos que son 7 ángeles los que están al servicio de Dios, ¿verdad? Siempre enfrente de él. Sariel, Uriel, Panuel y Baraquiel, ¿verdad? Pero esos no están en la Biblia, solamente en los libros apócrifos. Eso se encuentra en el libro de Enoc, en el capítulo 20. El libro de Enoc es un libro que está en el canon de la iglesia cóptica, ¿verdad? En Egipto. Pues ellos mantuvieron el libro de Enoc, el que ahorita le dije que caminaba en la presencia de Dios y Dios lo amó tanto que se lo llevó, ¿verdad? Pues ellos tienen ese libro de Enoc, y ahí es que menciona estos otros 4 ángeles. La mudez de Zacarías, como no le creyó al ángel, ¿verdad?, es consecuencia de su falta de fe y señal de que se trata de acciones sobrenaturales. El ángel, ¿cierto? Pues él va a dar luz y él no lo creyó, pues, bueno, pues para que aprenda, quédate sin voz, ¿verdad? Para Zacarías, esta señal conlleva al mismo tiempo una oportunidad de abrirse a la actividad de Dios, a pesar de sus dudas, ¿verdad? Tuvo un retiro de silencio por 9 meses y pico, ¿verdad? En contraste, María, al que al ángel Gabriel también se le apareció, ella va a pedir una señal y se le dará a ella, pero ella es una mujer llena de fe que está pidiendo una señal para saber cómo debe actuar, no para saber si actúa o no. Para ponerlo de otra manera, lo podemos ver de esta manera. En resumen, la diferencia es que mientras Zacarías quiere pruebas de lo que va a pasar, la Virgen María solamente quiere instrucciones. Si yo sé que eso va a pasar, ahora, ¿cómo yo lo voy a hacer? ¿Cómo va a pasar eso? Instrúyeme. Algo completamente diferente. Zacarías pide la prueba y por eso duda y queda mudo.
la Virgen María no duda. Ella sabe qué va a pasar, pero su pregunta que vamos a ver más adelante es ¿cómo va a pasar eso? ¿Verdad? Explícame, instrúyeme, porque vamos a ver que hay diferentes probabilidades de cómo eso iba a ocurrir, por lo tanto, esa es la raíz de la pregunta de ella. Las palabras del ángel se cumplieron, ¿verdad? Al salir el sacerdote tenía que dar una bendición al pueblo con las palabras de Aarón que se encuentran en los versículos, en el capítulo 6 de los Números. Es una oración muy bonita. La deben buscar. 6 del 24 al 26. Pero Zacarías no puede hablar para pronunciar la bendición acostumbrada, obviamente, ¿verdad? Ahora, el quinta sección de esta parte. Luego, Isabel concibe un hijo y vive 5 meses apartada de la gente. Este detalle da a entender que María es la primera en admirar el maravilloso embarazo de Isabel, ¿verdad? ¿Y por qué ella se esconde? Porque se siente hasta cierto punto avergonzada. Ya era la edad de ella, estar embarazada, quiere decir que estaba teniendo relaciones con su esposo. Ya a esa edad pues no se esperaba eso y pues por lo tanto pues se recluyó, ¿verdad? Eso es lo que dicen los estudiosos bíblicos, la razón, ¿verdad? Por lo tanto no fue hasta que María la vino, ella fue la primera que entonces pudo admirar el embarazo de Isabel. Isabel agradece a Dios su embarazo, que la libera de su humillación a los ojos de la gente, ya que no tener hijos era en aquellos tiempos una verdadera desgracia y una deshonra para la mujer. ¿Por qué una desgracia? Porque no había seguro social, no había cosas que ayudaran a las personas. Por lo tanto, si no tenía hijos, cuando te volvías viejo, nadie tenía la responsabilidad de ayudarte. Sí, podía haber familiares que te ayudaran, sobrinos, ¿verdad? Pero no tenían la obligación que tenía el hijo y la hija. Y como vemos, otras mujeres, como he dicho anteriormente, Raquel, la historia de Lía y Raquel, donde Lía, que eran 2 hermanas, con las que se casó Jacob, ¿verdad? Y pues Lía era la menos bonita y fue la que el suegro lo embojachó la noche de boda y se la envió para la tienda, ¿verdad? Y cuando él despertó con la dijo, espérate, porque esta no es Raquel. Y entonces tuvo que trabajar otros 7 años, porque él trabajó 7 años para ganarse a la esposa. Tuvo que trabajar otros 7 años por Raquel, que era la que él realmente amaba y la más bonita, ¿verdad? Pero Raquel no tenía hijos, era estéril, ¿verdad? Lía tenía, olvídate, creo que tuvo 4 hijos, ¿verdad? De ahí que Jacob fue el padre de las 12 tribus de Israel, ¿verdad? Y por lo tanto, él tuvo 2 esposas y 2 concubinas. La esclava de la esposa, pues la esposa también se lo cedían a él para que... Entonces por eso tuvo 12 hijos, ¿verdad? Por lo tanto, Raquel no podía tener hijos y eventualmente, pues, Dios la bendijo con hijos y fue la mamá de José y Benjamín. Por eso Jacob amaba tanto a José, porque es el primer hijo que le dio Raquel, su esposa preferida, ¿verdad? Y por eso entonces dio la vestidura en colores, y era, ¿verdad? Esa es la razón. Y Benjamín, pues no se quería separar de él, porque era el único hijo que le quedaba después que creía que había muerto José. Es la historia que se encuentra en Génesis, en el capítulo 50. Pues de ahí es que viene eso, ¿verdad? Y tenemos la historia de Ana, la mamá de Samuel, que como habíamos dicho, pues también era estéril hasta que Dios la bendijo y ella le prometió a Dios que si le daba un hijo, se lo iba a entregar a servicio del templo. Y así fue como lo hizo, ¿verdad? Y entonces tenemos la historia bien bonita de la vocación de Samuel cuando está durmiendo y Dios lo llama Samuel. Y él cree que es el sumo sacerdote y va 3 veces hasta que el último sumo sacerdote se da cuenta de que, la próxima vez que oigas tu nombre dice, Señor, aquí estoy, ¿verdad? Y entonces ahí empezó su vida como profeta, ¿verdad? Toda esa historia bien que te entrelazan con esta historia de Juan, que va a ser el último profeta del Antiguo Testamento.
y así su madre, como todas estas otras mujeres, sufrió por muchos años con la vergüenza de ser estéril, porque en aquel entonces era una vergüenza, ¿verdad? Ahora, ahí llegan las 5 partes, ¿verdad? De ese pasaje que leímos de los versículos 5 al 25, que está desarrollado en 5 partes concéntricas, ¿verdad? Ahora, vamos entonces a la anunciación de nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Vamos entonces a leer los versículos 26 al 38, que dice así: Al 6º mes envió Dios el ángel Gabriel a un pueblo de Galilea llamado Nazaret, a una virgen desposada con un hombre llamado José, de la casa de David. La virgen se llamaba María. Cuando entró, le dijo: Alégrate, llena de gracia, el Señor está contigo. Ella se conturbó por estas palabras y se preguntaba qué significaría aquel saludo. El ángel le dijo: No temas, María, porque has hallado gracia delante de Dios. Vas a concebir en tu seno y a dar a luz un hijo, a quien pondrás por nombre Jesús. Él será grande, le llamarán Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David su padre. Reinará sobre la casa de Jacob por los siglos, y su reino no tendrá fin. María respondió al ángel: ¿Cómo será esto posible si no conozco varón? El ángel le respondió: El Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por eso el que va a nacer será santo, y le llamarán Hijo de Dios. Mira, también Isabel, tu pariente, ha concebido un hijo en su vejez, y ya está en el 6º mes la que era considerada estéril, porque no hay nada imposible para Dios. Dijo María: He aquí la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra. Y el ángel la dejó y se fue. Palabra de Dios. Un pasaje súper conmovedor, ¿verdad? Algo que verdaderamente tan compacto, pero que encierra tanto. Y pues vamos a tratar de explicar un poco esto para que podamos verdaderamente disfrutarlo y podamos meditarlo. Son pasajes que uno debe de leer una y otra vez para cada vez que uno lo lee uno encuentra algo diferente, ¿verdad? Pero bueno, a mí me fascina esta pintura, ¿verdad? De la anunciación del ángel Gabriel dándole el mensaje a la Virgen. La estructura de la anunciación de este pasaje que acabamos de leer tiene 3 partes. Tiene una introducción, que es los versículos 26 al 27. Tiene un diálogo que contiene el saludo y la reacción de María. Esto es del versículo 28 al 38a, o sea, la mitad del versículo. Y una conclusión, que es la respuesta final de María, que es la segunda parte de ese versículo 38. Ahora, veamos, el nombre, dice en el 6º mes, envía a Dios el ángel Gabriel, ¿verdad? El ángel Gabriel ha sido traducido, dijimos anteriormente que era varón de Dios, ¿verdad? Pero también ha sido traducido como el que asiste ante Dios, o también como fortaleza de Dios, ¿verdad? Varón, fortaleza de Dios, ¿verdad? El lugar donde Dios lo manda no es a Roma, no es a Jerusalén, no es un sitio que verdaderamente sea reconocido, sino Nazaret. Nazaret, que se encuentra en Galilea, ¿verdad? Fíjense, para saber cuán pobre era Nazaret, solamente tenemos que ir al Evangelio de Juan, cuando Felipe ya
le lleva la noticia a Nataniel. Le dice, hemos encontrado el Mesías. Y es Jesucristo, el hijo de José de Nazaret. Cuando Nataniel oye que es de Nazaret, le dice, de Nazaret puede salir algo bueno. ¿Por qué? Porque Nazaret estaba en Galilea, y Galilea estaba, la mayor parte de la población eran paganos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque Galilea era un cruzacalle en esa área. Por Galilea pasaba lo que se llama la Vía Maris. Era un camino que se extendía desde Babilonia hasta Egipto, ¿verdad? Por lo tanto, era un lugar de mucho comercio, muchos comerciantes. Era un lugar bien cosmopolita. Por lo tanto, era visto como un lugar de muchos paganos. Por lo tanto, pues la gente, la manera como hablaban también era diferente, ¿verdad? El acento. Por lo tanto, eran reconocidos. ¿Se acuerdan cuando Pedro está en el patio del sumo sacerdote, cuando pusieron a Jesucristo prisionero? Una de las sirvientas dice, pero tú hablas como ellos. ¿Sabían, verdad? Por lo tanto, fíjense cómo Dios manda a su mensajero siempre a los lugares más humildes, ¿verdad? A las personas más humildes. Y eso no solamente pasa en el Antiguo Testamento, no solo pasa en el Nuevo Testamento, eso pasa en nuestros días. ¿A dónde se apareció la Virgen? A Juan Diego en México, un indio, un analfabeto, alguien que era lo más bajo de la sociedad en aquel entonces, ¿verdad? ¿A dónde se le apareció la Virgen de Fátima? ¿Verdad? A 3 niños pastores, ¿verdad? A la Virgen en Lourdes, ¿a quién se le apareció? A Bernadette, otra niña. O sea, todavía el mensaje de Dios, ¿verdad? En estos casos, a través de Nuestra Señora Virgen María, siempre escoge a los más humildes en los lugares más retirados. Nadie sabía que era Fátima, nadie sabía lo que era Lourdes, nadie sabía lo que era el monte del Tepeyac, ¿verdad? O sea, eran lugares alejados, aislados, donde, pues de la misma manera, como manda a Gabriel a una virgen, a una mujer que estaba en la escala social bastante baja, ¿verdad? A un lugar que no solamente no era pobre ni reconocido, sino que tras de eso estaba lleno de paganos, ¿verdad? Por eso, para Lucas, el Evangelio está destinado a Galilea. Galilea representa a todo el mundo, porque habían judíos y habían paganos en esa área. El Evangelio de Lucas está dirigido a todos los seres humanos, ¿verdad? Gabriel, como enviado a una virgen que está desposada, pero no casada. ¿Qué significa eso? En aquel entonces, cuando dos personas se iban a casar, se desposaban, ¿verdad? Donde ella y él hacían un pacto donde iban a casarse, pero todavía no iban a vivir juntos, no iban a tener relaciones por todo un año, como el noviazgo, como lo que nosotros tenemos hoy en día, el compromiso, ¿verdad? Uno le da la sortija a la novia, una de las 2 sortijas que lleva en el dedo usualmente, ¿verdad? Por lo tanto, le da la primera mitad, ¿verdad? Como quien dice, para que la gente sepa que tú estás comprometida conmigo, pero todavía no hay beneficio, ¿verdad? Por lo tanto, eso es lo que llamamos que estaban desposados. En aquel entonces, si una mujer tenía hijos que no era con el que ella estaba comprometida, eso se consideraba adulterio y se castigaba con la muerte. Ahora, si el hijo que tenía era con quien estaba comprometida, aunque no estuvieran casados, ese hijo se consideraba legal. Esa era la costumbre en aquella época. Por lo tanto, ella estaba desposada, pero todavía no vivía con San José, ¿verdad? No había sido llevada a la casa de su esposo. Y José, varón de la casa de David, otra persona humilde, tan humilde
que ni tan siquiera se ha registrado una palabra de él en la Sagrada Escritura. Lo único que se sabe es de los sueños que tuvo cuando Dios le enviaba mensajes para que salvara, pusiera fuera de peligro a Jesús y a la Virgen María, o cuando volvía a Egipto, pero no se sabe nada. O sea, más humilde que eso no puede haber. Alguien que jugó un rol tan crucial en la historia de nuestra salvación, no se escribió ni una palabrita de él, ¿verdad? Pero era de la casa de David, era descendiente de David. Por lo tanto, aunque las escrituras nos dicen, María también era descendiente de David, porque en aquella época se casaban solamente dentro de la misma tribu, dentro de la misma, por lo tanto, pues, por eso hacen hincapié que era de la casa de David, porque pues Jesús pues es descendiente de David. María dice que a una virgen llamada María, nos dice el versículo 27. El nombre de María se le han atribuido por lo menos 7 significados diferentes. Probablemente el mismo nombre, el de la hermana de Moisés, que se llamaba Miriam, ¿verdad? ¿Se acuerdan la que se quejó a Dios de Moisés y qué pasó? Cogió lepra, ¿verdad? Y Moisés tuvo que interceder por ella. Pero a ella se le atribuye uno de los cantos más bonitos en el libro de Éxodo, Miriam. Por su etimología, que significa la raíz de la palabra, del estudio de la palabra, el nombre de María proviene de la raíz mar y mari, ¿verdad? Que quiere decir señora. Y Mariam es también abreviatura de Mariame y Mariamé, nombres muy usuales desde el tiempo de los asmoneos, 2 siglos antes de Cristo. Si se acuerdan, Mariamé era el nombre, no está en la Biblia, ¿verdad? Pero se sabe por la tradición que era la esposa que Herodes desechó, que mandó a matar, Herodes Grande, ¿verdad? Y los asmoneos fue la última dinastía de los israelitas. Los asmoneos es otro nombre para macabeos. ¿Se acuerdan de los libros de Macabeos, el 1 y el 2? Donde hay la historia, los asmoneos fueron los que se rebelaron contra los ocupantes griegos, que era el imperio seleuita, que fue fundado por uno de los 4 generales de Alejandro Magno. Cuando Alejandro Magno murió a los 33 años, le dijeron que a quién tú le vas a dejar tu imperio, que se extendía desde Grecia hasta la India y desde el sur de Rusia hasta Egipto, ¿verdad? Y él contestó, al más fuerte. Eso obviamente fue una guerra civil, pero 4 generales se dividieron el imperio de él. El de Egipto fundó la dinastía Ptolomea, de los Ptolomeos, que la última reina de esa dinastía fue la famosa Cleopatra, que se casó con Julio César y después fue amante de Marco Antonio, ¿verdad? Y el general que cogió la parte de Grecia del Medio Oriente se llama Seleuceo. Por tanto, los seleuitas cogieron esa parte, ¿verdad? Y entonces, pues ellos eran los que estaban dominando a Israel. Entonces, pues, los macabeos se rebelaron, y entonces eso uno se lee la historia de cómo se rebelaron y cómo, debido a los abusos que estaban cometiendo los griegos contra ellos, y entonces los lograron liberar, y entonces establecieron el reino de los asmodeos, que era básicamente todo Israel, parte de Jordania, parte de lo que hoy en día es Siria, Indomea, toda esa parte, ¿verdad? Y de ahí entonces siguieron ellos, y no fue hasta el año, creo que 38, 40 antes de Cristo, ahí que se acabó la dinastía de los asmoneos. Una pregunta. Ellos son los descendientes de los hijos de
Job, the job, ¿no? El The principal. Lot. No, bueno, Lot del antiguo, del Génesis, estos ya son del siglo II antes de Cristo. ¿Mm? O sea que ya en la época ya cercana, pero no sé no he leído de que hay una conexión entre the Lot. No, lo que tú, no, Ammonites, no, right? no, Those are the Ammonites? los que son los descendientes de Lot son los del, estos son judíos, no son descendientes de Lot. Los descendientes de Lot son los otros dos pueblos que son que su nombre significa rojo y están al sur este de Moab, los hijos de Moab. Ah, Eso, la historia de Lot, que fue que las hijas cuando se destruyó Sodoma y Gomorra, él se fue, no habían hombres, y las hijas los emborracharon a él y cada uno tuvo relaciones con él y tuvieron hijos. Pues eso, de ahí salió el pueblo de Moab, de una de las hijas y el otro pueblo, que ahora mismo no me acuerdo el nombre, y la historia da lugar a que decirle, miren, ustedes salieron de una relación incestuosa, ¿verdad? Pero no, estos son judíos. Está Judas Macabeo, que fue el que tuvo los de estos, pero ellos no son descendientes de Lot. Ahora, siguiendo entonces con María, la descripción de Nuestra Señora que brota del relato es muy elocuente. ¿Por qué? Porque para los hombres María es una virgen desposada con un varón que se llamaba José, de la casa de David. Para Dios es la llena de gracia, es la criatura más singular y perfecta que haya venido al mundo, ¿verdad? Y para ella misma, ella se considera como la esclava del Señor. Fíjense, o sea, la humildad de ella, cómo es vista por los hombres, por Dios, y cómo ella se ve a ella misma, ¿verdad? Por eso, pues, Dios pues la eligió como la madre de su hijo. Antiguamente, el saludo usual que se utilizaba en los hebreos era la palabra shalom, que significa la paz esté contigo. En griego, la palabra charis, que significa gracia o favor de parte de Dios. Pero aquí el saludo que le da el ángel es: alégrate, llena de gracia, el Señor está contigo. Pues es claro que esto se trata de un saludo fuera de lo normal. Por lo tanto, pues María quedó desconcertada, aparte de la presencia del ángel, ¿verdad? Como ya hemos explicado, que todo ser humano se atemoriza en ese sentido, ¿verdad? María se da cuenta de estar ante algo divino, ante el ángel, ¿verdad? Y los judíos sabían que no se podía ver a Dios o una manifestación de Dios sin peligro de morir, ¿verdad? Por eso en parte se atemorizaban, ¿verdad? Por eso, por ejemplo, Gedeón pues también creía que iba a morir, ¿verdad? Y así por el estilo, muchos de los ángeles se le aparecían. Por eso el ángel le dice: no temas. Y enseguida agrega: has hallado gracia delante de Dios. Vas a concebir en el seno y vas a dar a luz a un hijo a quien pondrás por nombre Jesús, ¿verdad? Y ese Jesús, el significado del nombre de Jesús quiere decir Yahvé salva, Dios salva. Ahora, dice el pasaje, dice, él será, como el ángel lo describe, él será grande y será llamado Hijo del Altísimo. El Señor Dios le dará el trono de David su padre. Reinará sobre el pueblo de Israel por los siglos y su reino no tendrá fin. Estas palabras están llenas de alusiones al Antiguo Testamento, ¿verdad? Sobre todo al segundo libro de Samuel y a Isaías. Este pasaje es donde se llama a Jesús príncipe de paz. Ahí lo encontramos en Isaías. Se dan diferentes títulos, ¿verdad? Y se refiere, sobre todo este pasaje se refiere a la profecía de Natán,
a la que anunció a David que sus descendientes reinarán en el trono de Judá para siempre, ¿verdad? Cuando se acuerdan que David le dijo a Natán que él no podía seguir y percibir que él estaba en un palacio y que Dios estaba en una tienda. Le dije, yo voy a construir un templo a Dios para que el arca de la alianza esté en un templo. Y Natán le dijo, Dios está contigo, haz lo que quieras. Pero esa noche Dios habló al profeta Natán y le dijo, no, Nine, David no me va a construir el templo, el hijo de él es el que me va a construir el templo. Y entonces a él le dijo que a David, a través de Natán, le dijo, yo soy el que le voy a construir una casa a David. Pero al decir casa, no se está refiriendo a un edificio, sino a una dinastía, ¿verdad? Y entonces la casa de David durará por siempre. Y su hijo, será mi hijo. Y yo trataré con vara de hierro, como él dice, ¿verdad? Cuando se salga del camino, y así por el estilo. Por tanto, todo esto es alusión a David, su padre, a que va a reinar sobre el pueblo de Israel por los siglos, porque es de la dinastía de David, de la casa de David, ¿verdad? Ahora, viene y le pregunta la Virgen, ¿de qué modo se hará esto? Pues no conozco varón, ¿verdad? O sea, en otras palabras, yo no estoy teniendo relaciones con nadie, yo soy una virgen, no tengo nada, ¿verdad? Por lo tanto, esta respuesta es intrigante y nos hace pensar que María podría tener 3 diferentes razones para hacer esta pregunta. ¿Cuáles son estas razones? La primera, ella te estaría preguntando que tendría que esperar a la celebración de la segunda etapa del matrimonio cuando fuera a vivir en casa de su esposo, ¿verdad? Porque si no conozco varón, será entonces cuando esté con él y entonces el hijo de nuestra unión será el Mesías, ¿verdad? Es una posibilidad por la cual ella hizo esa pregunta. La otra posibilidad es que si no va a esperar a que yo me case con mi comprometido y esto pasa inmediatamente, entonces ¿cómo va a pasar eso? Si se cumple inmediatamente, explícame, ¿verdad? Y la tercera posibilidad es la que San Gregorio de Niza, uno de los padres de la Iglesia Oriental, y San Agustín, es que María no planeaba tener relaciones con José, ya que ella se había consagrado a Dios como una virgen. Esa es otra posibilidad, ¿verdad? Ahora, hay un pequeño problema con eso. Esto es poco probable, dicen los estudiosos, ya que los fariseos enfatizaban el matrimonio, ¿verdad? Y toda mujer judía quería casarse para tener hijos porque tal vez me saco la lotería y el Mesías, el hijo mío, ¿verdad? Sin embargo, no se puede descartar esta posibilidad totalmente debido a que en aquel entonces había diversos grupos como los esenios que practicaban el celibato, ¿verdad? De los esenios es de donde salieron los escritos de Corán, ¿verdad? Era un grupo que se fue al desierto y ellos practicaban el celibato. También tenemos que ver que Jesús fue célibe durante toda su vida. San Pablo fue célibe durante toda su vida. Juan el Bautista fue célibe durante toda su vida. O sea que el celibato ya en esos tiempos de Jesús se estaba viendo como algo positivo, como algo de entrega a Dios. Por lo tanto, no podemos descartar completamente que San Gregorio de Niza y San Agustín tengan razón. Tanto, esas son las 3 posibilidades por las cuales ella le hizo esa pregunta al ángel. Que tengo que esperar a casarme, si esto va a pasar ahora mismo, entonces ¿cómo va a pasar? Y si yo me he dedicado a Dios y le he dado mi virginidad, pues entonces ¿cómo va a pasar? Porque yo no voy a tener relaciones cuando me case con mi esposo. O sea que esas son las 3 razones por las cuales ella pidió instrucciones al ángel, ¿verdad? No dudó, como dudó Zacarías. Ahora, la respuesta del ángel evoca, ¿verdad? Pues nos dice bien claro, dice, el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra.
¿verdad? Eso evoca la nube luminosa, señal de presencia de Yahvé en el Éxodo, donde dice que Dios por el día iba con el pueblo de Israel, la nube lo acompañaba, que simbolizaba la presencia de Dios, y por la noche iba en una columna de fuego, andando por el camino, ¿verdad? Por lo tanto, imagínense cómo cuando dice que el Altísimo te cubrirá con su sombra, ¿verdad? Que la nube le daba sombra al pueblo de Israel en el desierto. Te cubrirá, ¿verdad? Eso evoca los pasajes donde se hace alusión a las alas del ave que simbolizan el poder protector de Dios en el Salmo y en Isaías, ¿verdad? En este pasaje de Isaías que dice que Dios va a proteger a su pueblo como un ave protege con sus aves a su mirada, ¿verdad? Y también evoca el poder creador de Dios, ¿verdad? Cuando dice que el Espíritu de Dios se cernía sobre las aguas en la creación, ¿verdad? Y esto pues se compara con este pasaje de Lucas del capítulo 9. O sea que esa respuesta del ángel evoca todas estas imágenes del Antiguo Testamento. Ahora, en la concepción virginal de Jesús, todo se realiza por el poder del Espíritu Santo, ¿verdad? Que es el dador de vida. Como ejemplo irrefutable de ese poder del Espíritu se menciona el caso de Isabel, con quien dice, esto va a pasar y fíjate, tu prima en su vejez ya lleva 6 meses de embarazada. O sea, el Espíritu Santo estaba ahí en acción. Y entonces ahí la respuesta de María, he aquí la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra, ¿verdad? Algunos padres de la iglesia han comparado este hágase de María con el hágase la luz de la creación, de la narración del Génesis, ¿verdad? El someterse a la voluntad de Dios es un dato definitivo de pertenencia al reino de Dios, como vemos en estos pasajes. O sea que en María, dicen los padres de la iglesia, que ella revirtió lo que hizo Eva, ¿verdad? Eva, la primera madre que quiso ser como Dios, ¿verdad? Que cometió el pecado de soberbia, de orgullo. Pues María, la nueva Eva, revierte esto ¿con qué? Con su humildad y sometiéndose a la voluntad de Dios, ¿verdad? Porque así como ella es la nueva Eva, Jesucristo es el nuevo Adán, el cual, si, como dice San Pablo en sus cartas, si por un hombre entró al mundo el pecado y la muerte, por otro hombre entró la salvación, que es Jesucristo, ¿verdad? Por tanto, si toda esa historia de salvación vino a tener su culminación en ese hágase, en ese sí de María, ¿verdad? Que abrió las puertas del cielo a todos nosotros, con esa contestación afirmativa, ¿verdad? Con esa sumisión, con esa humildad. Por eso ella es el orgullo de nuestra raza, ¿verdad? Y es coredentora con nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Con ese sí que dio. Por lo tanto, con esto vamos a dejar la clase esta noche. Pero no quiero terminar la clase con una oración diferente. Vamos a rezar lo que vamos a estudiar la semana que viene, que es magnífica, ¿verdad? En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Proclama mi alma la grandeza del Señor, se alegra mi espíritu en Dios mi Salvador, porque la bendición de su esclavo. Desde ahora me felicitarán todas las generaciones, porque el poderoso ha hecho obras grandes por mí. Su nombre es santo y su misericordia llega a sus fieles de generación en generación. Él hace proezas con su brazo, dispersa a los soberbios de corazón, derriba del trono a los poderosos y enaltece a los humildes.
A los hambrientos los colma de bienes, y a los ricos los despide vacíos. Auxilia a Israel su siervo, acordándose de la misericordia, como lo había prometido a nuestros padres, en favor de Abraham y su descendencia por siempre. Amén. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, que el Señor los bendiga, los lleva a la vida eterna, y con eso termina la clase. Amén.